Bienvenidos a la clase de Matemática 1, clase 9 y 10, matriz y determinante en sistema de ecuaciones. Objetivos de esta clase: reconocer y entender qué es una matriz y un determinante, calcular un determinante, utilizar la matriz y el determinante para resolver un sistema de ecuaciones gráficas. Veamos un ejemplo de lo que significa esto de matriz. ¿Cómo armar una matriz? En el ejemplo que estamos viendo es una matriz denominada A que tiene 4 coeficientes, 4 elementos. Si vemos la primera fila, ella está compuesta por coeficientes A11, A12. Esto es, no se modifica la fila, con lo cual el primer subíndice indica la fila en la que está el coeficiente y el segundo subíndice va a ser el indicativo de la columna. Entonces, el dato A11 es el que corresponde a la posición de la primera fila, primera columna, A12 el que corresponde a la primera fila, segunda columna. Estos coeficientes pueden llegar a tener valores, le podemos asignar valores reales. Entonces decimos que el coeficiente A11 tiene valor 1, el coeficiente A12 tiene el valor 2, el coeficiente A21 tiene el valor 5 y el coeficiente A22 tiene el valor 3. Hasta aquí uno podría decir es una tabla. Es como armar una tabla y efectivamente es así. Lo que sucede es que la matriz, en su desarrollo de resolución, nos va a permitir resolver ecuaciones mucho más rápidamente que en forma analítica. Para este ejemplo podríamos respondernos que la matriz tiene 2 filas, por lo cual el valor de m, que representa la cantidad de filas, es 2, y tiene 2 columnas, por lo cual el valor de n va a ser 2. Decimos entonces que la matriz de dimensión 2 por 2. Y podríamos identificar a cada uno de sus coeficientes del arreglo de la matriz con los valores que se le fueron asignando. Entonces describimos al elemento A11 que vale 1, al 12 que vale 2, al 21 que vale 5 y al 22 que vale 3. ¿Qué es el determinante entonces? El determinante es una matriz cuadrada, es un caso particular de matriz. Los determinantes nos permiten resolver ecuaciones algebraicas utilizando matriz. Voy a tener distintas ecuaciones algebraicas en un sistema de ecuaciones y podré a partir de ese sistema de ecuaciones tratar de armar una matriz y a partir de esa matriz obtener el determinante, que es esta matriz cuadrada, que a partir de sumas y restas, lo que dice el teorema de Laplace, poder resolver las variables que están contenidas dentro de ese sistema de ecuaciones. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones, el que está compuesto por 2 ecuaciones. La primera, 2x más 3y igual a 8. La segunda, 4x menos y igual a 1. Reconocemos en cada una de ellas 2 variables. Una variable es la x y la otra es la y, que se repite tanto en la primera como en la segunda. Para resolver el sistema de ecuaciones, recordemos, es encontrar un valor a x y encontrar un valor a y, tales que reemplazados simultáneamente en ambos sistemas de ecuaciones nos permitan cumplir con la igualdad. Al trabajar con matrices y determinantes, el teorema de Laplace dice que yo puedo armar un determinante compuesto por los coeficientes que acompañan a cada una de las variables. Y ese determinante va a ser igual a los términos independientes del sistema de ecuación.
Dicho de otra manera, voy a tener un determinante formado por A11, A12, A21, A22, que son los coeficientes que acompañan a las variables. Y esto va a ser igual a un determinante que va a estar compuesto por los coeficientes independientes de ese sistema de ecuaciones. Entonces, si trabajamos con un arreglo matricial, podemos decir que el coeficiente A11 de esa matriz va a valer 2, que va a ser el coeficiente que acompaña a la variable x de la ecuación número 1, el coeficiente A12 igual a 3, que va a ser el coeficiente que acompaña a la variable y, el coeficiente A22 menos 1 es aquel coeficiente que acompaña a la variable y de la ecuación 2, y el coeficiente A21 igual a 4, que es el que acompaña a la variable x de la ecuación 2. Por lo que vemos aquí, los coeficientes están arreglados de tal manera que guarden justamente una relación lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que los coeficientes se van a alinear a las variables por columnas. Lo que voy a ordenar es el sistema de ecuaciones para que me queden todos los coeficientes alineados verticalmente, los que acompañan a las variables x, y todos los coeficientes alineados verticalmente a todos los que acompañan a la variable y. Por eso, al armar el determinante que nos propone Laplace, este va a quedar 2, 4, leyéndolo verticalmente, que son los coeficientes que acompañan a la variable x, 3 y menos 1, que son los coeficientes que acompañan a la variable y, igual a 8, 1, que serían los términos independientes del sistema de ecuaciones. Si armamos esa matriz, ahora aplicamos el teorema de Laplace para resolver el primer determinante, el más grande. Y Laplace dice que hay que multiplicar cruzadamente, como se indica en la figura, los coeficientes, esto es 2 por menos 1, y restar la multiplicación de los coeficientes que están faltando, que es 4 por 3. O sea que nos va a quedar 2 por menos 1 igual a menos 2, menos la multiplicación de 4 por 3 igual a menos 12. La suma de eso me da menos 14. ¿Qué significa ese menos 14? Ese menos 14 es el valor del determinante denominado denominador. Y más adelante vamos a servir para qué sirve. El siguiente paso que nos propone Laplace es poder resolver el determinante denominado numerador de la variable x. Para ello, volvemos otra vez al arreglo inicial que teníamos. Esto es un determinante de 2, 4, 3 menos 1 igual a 8, 1, pero como quiero averiguar el valor de la variable x, lo que hago es eliminar los coeficientes que acompañan a la variable x, ellos son 2 y 4, y reemplazarlos por los términos independientes. Esto es, el 2 y el 4, que son los coeficientes que acompañan a la variable x, reemplazarlo por 8 y 1, ordenados de esta manera. No puedo cambiar el 8 por el 4 y el 1 por el 2. Porque pertenecen a distintas ecuaciones. Con lo cual me va a quedar un nuevo determinante, que va a estar formado por 8, 1, 3 y menos 1. Si utilizo el teorema de Laplace para resolverlo, voy a obtener que ese determinante me da menos 11. Como este determinante dijimos que es el numerador de la variable x, lo que voy a hacer para averiguar el valor de x es dividir este determinante por el anterior que habíamos calculado, el que habíamos denominado denominador justamente. ¿Esto que nos va a quedar? Que es menos 11 dividido menos 14, resultado 11 catorceavos. 11 catorceavos es el valor que va a tomar la variable x dentro del sistema de ecuaciones. Uno podría, a partir de acá, resolver el valor que tome
la variable y reemplazando x y despejando analíticamente como veníamos haciendo. Pero también el sistema de determinantes nos permite averiguar con el mismo procedimiento el valor de y. Veámoslo. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es mantener los coeficientes dentro del determinante que acompañan a la variable x, ellos son 2 y 4, y reemplazar los coeficientes que acompañan a la variable y. En cambio de poner 3 voy a poner 8 y en cambio de poner menos 1 voy a poner 1. Resuelvo a través del teorema de Laplace, me queda menos 30. Ese valor de menos 30 es el numerador de la variable y, que lo voy a dividir por el denominador que calculamos al principio, menos 14, con lo cual el valor de y va a ser 30,14. Ahora ya tenemos el valor de x y el valor de y que deberían cumplir las condiciones de igualdad si nosotros reemplazamos esos valores en el sistema de ecuaciones. Vamos a hacerlo. Vamos a comprobar. Si reemplazamos, como se ve, el valor 11,14 que tomaba la variable y x y el valor 30,14 que toma la variable y en cada una de las ecuaciones, comprobamos que la condición de igualdad se cumple. Esto significa que el sistema es compatible determinado. Obviamente el determinante nos da una ventaja resolutiva cuando el sistema de ecuación es mucho más grande. En la medida en que nosotros incrementamos el sistema de ecuación en cantidad de ecuaciones y en cantidad de variables, es mucho más difícil, a través del método de despejar y encontrar las variables, poder resolverlo rápidamente. Para ello está el determinante que nos ayuda a resolverlo rápidamente. Veamos este ejemplo, en el que se plantean 3 ecuaciones y cada una de esas ecuaciones tiene 3 incógnitas. La primera ecuación, 2x más y menos z igual a 1. La segunda ecuación, 3x menos y más z igual a 4. Y la tercera ecuación, 2x más 3y más z igual a 3. Para utilizar el método de determinante, lo primero que vamos a resolver es el determinante que denominaremos como D, determinante del sistema, y que es aquel determinante armado por los coeficientes que solamente acompañan a variables y ordenados verticalmente, como habíamos dicho. Esto es, en la primera columna voy a poner los coeficientes de la primera variable, 2, 3 y 2. En la segunda columna voy a poner los coeficientes de la siguiente variable, 1, menos 1, 3, y en la última menos 1, 1 y 1. A partir de aquí lo que voy a resolver es este determinante. Para resolver este determinante, Laplace lo que dice es tengo que repetir las primeras dos columnas detrás del determinante que yo armé, de tal forma que cuando haga las multiplicaciones cruzadas pueda multiplicar todos los coeficientes. Si yo repito la columna 1 y la columna 2 detrás del determinante del sistema, voy a poder multiplicar cruzado. Voy a poder multiplicar el coeficiente 2 de la primer fila, primer columna, por el menos 1 de la fila 2, columna 2, por el coeficiente 1, que es de la fila 3, columna 3. Y me va a dar 2 por menos 1, 1, que vemos del otro lado del igual. A esa multiplicación le vamos a sumar la otra multiplicación cruzada, esto es, el coeficiente de la fila 1, columna 2, que vale 1, lo multiplico por el coeficiente de la fila 2, columna 3, que vale 1, por el coeficiente de la fila 3, columna 1, que vale 2. Y me va a quedar la multiplicación 1 por 2. A eso le sumo el último coeficiente que me falta, que es el de la fila 1, columna 3, vale menos 1, que lo multiplico por el coeficiente de la fila 2, columna 1, que vale 3, que lo multiplico por el coeficiente de la fila 3, columna 2, que vale 3, con lo cual me queda menos 1 por 3 por 3. De sumas de coeficientes multiplicados, debo restarla
por la multiplicación cruzada del resto de los coeficientes. Esto es, voy a lograr una multiplicación del coeficiente que está ubicado en la fila 3 columna 1, que vale 2, por el coeficiente que está ubicado en la fila 2 columna 2, que vale menos 1, por el coeficiente de la fila 1 columna 3, que vale menos 1. Esto es 2 por menos 1 por menos 1. Le tengo que sumar el coeficiente que está ubicado en la fila 3 columna 2, que vale 3, multiplicado por el coeficiente de la fila 2 columna 3, que vale 1, por el coeficiente de la fila 1 columna 1, que vale 2. Y por último le voy a sumar la otra multiplicación de coeficientes, que va a estar dado por el coeficiente ubicado en la fila 3 columna 3, que vale 1, multiplicado por el coeficiente que vale 3, localizado en la fila 2 columna 1, multiplicado por el coeficiente de la fila 1 columna 2. Quiere decir que en un determinante de 3 por 3, como es en este caso, 3 filas, 3 columnas, voy a tener en total 6 términos. Y cada uno de esos términos formado por 3 multiplicaciones. Vamos a ver que, recuerden entonces que estamos multiplicando cruzadamente en un sentido, de arriba hacia abajo, y le restamos la otra multiplicación de abajo hacia arriba. Haciendo la suma algebraica vamos a obtener el valor del determinante del sistema. En este ejemplo es menos 20. Si ahora queremos calcular el determinante del numerador, o sea de la variable x, que es la primera variable que aparece en el orden que hemos armado el determinante, lo que hacemos es reemplazar todos los coeficientes que acompañan a la variable x, esto es 2, 3 y 2, por los términos independientes, y armamos el nuevo determinante. En cambio de poner en el determinante 2, 3 y 2, vamos a poner 1, 4 y 3 en ese mismo orden. No equivocar el orden, no cruzar los coeficientes. Tratemos siempre de mantener el mismo orden. Si elegimos la primera columna para los coeficientes de las x, mantengamos esa primera columna con los coeficientes de las x que vamos a reemplazar por los independientes. Tenemos ahora el nuevo determinante. A este determinante lo resolvemos con la misma metodología anterior y nos va a dar menos 20. Para averiguar el valor de x, lo único que tenemos que hacer es dividir este menos 20, que es el del valor del determinante del numerador, dividido el valor que tomó el denominador, el determinante del sistema que calculamos anteriormente, que daba menos 20. Y ya tenemos el valor que toma la primera variable, 1. Si quisiéramos ahora averiguar el valor que toma y después el valor de z, trabajamos de la misma manera. Esto es, armamos ahora el nuevo determinante para calcular el numerador de y. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los coeficientes que acompañan al valor de la variable y, que están en la columna 2 del determinante, por los términos independientes. Fíjense que ahora desapareció el 1, menos 1 y 3 y lo reemplazamos por 1, 4 y 3, que son los valores independientes. Y ya tenemos el nuevo determinante. Trabajamos ahora como pide Laplace y encontramos que el valor de este determinante es 0. Para obtener el valor de y, lo único que tenemos que hacer es dividir este determinante resuelto dividido el determinante del denominador, que fue el primero que calculamos y que daba menos 20. Obviamente 0 dividido menos 20 es 0, con lo cual el valor de y es 0. Si repetimos esto mismo para z, teniendo la precaución que el nuevo determinante ya no va a tener los coeficientes de z, menos 1, 1 y 1, sino que ahora van a estar reemplazados por los términos independientes, vamos a tener un nuevo determinante. Y lo vamos a calcular de la misma manera que lo veníamos haciendo. Y vamos a obtener el valor de z dividiendo el determinante de este numerador, que era menos 20, dividido el denominador del sistema, y nos va a dar que z vale 1. Esto es, con 4 pasos automáticos, a través del cálculo de determinantes,
Primero calculamos el determinante del sistema, luego calculamos el determinante del numerador de x, luego el determinante del numerador de y luego el determinante del numerador de z, y obtenemos los valores de x, y z, x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, que reemplazados en el sistema de ecuaciones vamos a poder comprobar que la condición de igualdad de cada una de las ecuaciones se cumplen simultáneamente. Como decíamos al principio de clase, el determinante nos va a permitir saber si un sistema es compatible o incompatible a través del cálculo de los determinantes, tanto del numerador de cada una de las variables como el de denominador del sistema. Veamos un ejemplo. Esto es, tenemos tres tipos de sistemas, el A, el B y el C, compuesto por ecuaciones lineales de dos variables, dos ecuaciones con dos variables, y en cada uno de ellos lo que hacemos es resolver el determinante formado por los coeficientes que acompañan a las variables, esto es el determinante del denominador, y para obtener el valor de cada una de las variables calculamos los determinantes de esas variables y podemos obtener el resultado tanto de x como de y. En el primer ejemplo, el A, podemos decir que es un sistema compatible indeterminado, donde las dos rectas son paralelas, coinciden una arriba de la otra, y a través del determinante nos damos cuenta, porque el determinante del denominador da 0 y el determinante del numerador también da 0. Cuando sucede esto estamos en presencia de un sistema compatible indeterminado. Y por último, vemos el sistema C, que es un sistema compatible determinado porque la representación gráfica de este sistema, que son dos rectas, al ser lineal, se cruzan en un determinado punto y ese punto es el que toma coordenada 5, 2, esto es, x vale 5, y vale 2. Y se puede resolver y obtener los valores de x e y con el determinante. Finalmente, uno podría resumir diciendo que los sistemas, y especialmente los sistemas lineales, pueden ser de tres tipos, donde su representación gráfica termina siendo dos rectas que se cortan en un punto, el conjunto solución es un par único de números, donde esas rectas se cortan, y el sistema se denomina compatible determinado. Si la representación gráfica son dos rectas paralelas, no se corta en ningún punto, con lo cual el conjunto solución de dos rectas paralelas, al no cortarse, no arroja ninguna solución, ningún conjunto solución, y ahí decimos que el sistema es incompatible, porque su conjunto solución es vacío. Y cuando la representación gráfica de ese sistema lineal son dos rectas coincidentes una arriba de otra, decimos que el conjunto solución está conformado por infinitos puntos, que se tocan todos, y el sistema es compatible indeterminado.